A ver, ¿qué fue lo que de verdad nos hizo tan ricos en la era moderna? Por mucho tiempo, una respuesta ha sonado y muy fuerte: la esclavitud. Pero, ¿será que esa es toda la historia? Vamos a echarle un ojo a los datos que nos presenta el material que estamos analizando. Empecemos con esta reflexión tan potente de Abraham Lincoln. Sus palabras, la verdad, capturan un sentimiento que está muy arraigado. La idea de que la riqueza de Estados Unidos se levantó ladrillo por ladrillo sobre la esclavitud. Y claro, esto tiene un peso moral que es inmenso. Y justo aquí es donde la cosa se pone interesante. Pasamos de la emoción al análisis. Es un sentimiento noble, por supuesto que sí, pero la pregunta es, ¿describe con precisión la historia económica? Bueno, vamos a ver qué dicen los hechos. Bien, para entender de verdad el impacto económico de la esclavitud, primero hay que dar un paso atrás y ver el panorama completo. Y la pregunta clave es esta: ¿fue la esclavitud en el sur de Estados Unidos algo pero tan único como para crear un resultado económico que no se vio en ningún otro lugar del mundo? Miren, la fuente que estamos revisando nos dice algo bastante claro. La esclavitud, por desgracia, no fue algo exclusivo de un solo lugar o de una sola época. Se practicó en la antigua Grecia, en Roma, en China, en gran parte de Asia. Era una realidad trágicamente común, casi universal. Este es el número que casi todos tenemos en la cabeza: 11 millones. 11 millones de africanos transportados a la fuerza a través del Atlántico. Este es nuestro punto de partida, nuestra base para lo que viene. Pero, ojo, aquí la cosa cambia. La fuente nos muestra un número aún mayor: 14 millones. 14 millones de personas transportadas en las rutas de esclavos hacia el norte de África y el Medio Oriente. Esto, la verdad, pone en perspectiva la escala que muchos imaginamos. Y esta comparación nos lleva a una pregunta que es crucial. Si la esclavitud por sí sola genera este gran enriquecimiento, ¿por qué no pasó lo mismo en la antigua Roma? ¿O en la China imperial? ¿O qué tal en Brasil, que de hecho importó más esclavos que Norteamérica? Esto empieza a poner en duda si la relación causa-efecto es tan directa como parece. Bien, ahora enfoquémonos en el argumento más fuerte y más moderno que conecta la esclavitud con la riqueza, la famosa tesis del rey algodón. La idea de que el algodón, cultivado por esclavos, fue la base, el cimiento sobre el que se construyó todo el capitalismo moderno. El argumento, según lo presenta la fuente, es como una cadena de dominó. Paso 1. El enriquecimiento moderno dependió de los textiles de algodón. Paso 2. Esos textiles necesitaban el algodón barato del sur de Estados Unidos. Paso 3. Ese algodón dependía completamente de la esclavitud. La conclusión es directa: el capitalismo moderno se construyó sobre la esclavitud. Parece lógico, ¿no? Bueno, pues aquí es donde la fuente que analizamos dice: momento. Sostiene que cada uno de esos eslabones de la cadena, cada paso, tiene fallas. Así que vamos a desarmar este argumento pieza por pieza. El error principal que señala la fuente es algo que llama la falacia de la cadena de suministro. Es pensar que si quitas una pieza del motor, el coche deja de funcionar para siempre. Pero la realidad económica es que los mercados son súper dinámicos. Si falla el proveedor A, la gente busca el proveedor B, C o Z. Siempre o casi siempre aparecen sustitutos. A ver, primera verificación. ¿De verdad el algodón fue el único motor de la industria? Pues no. La innovación estaba a toda máquina en un montón de otros sectores al mismo tiempo. El hierro, la relojería, la lana. La revolución industrial era mucho más que solo telares de algodón. Segunda verificación. Y aquí la historia misma nos dio un caso de estudio perfecto: la guerra civil en Estados Unidos. De repente, el algodón del sur dejó de llegar a Gran Bretaña. ¿Y qué pasó? ¿Colapsó la industria textil? Para nada. Simplemente empezaron a comprarle algodón a Egipto y a la India. Se adaptaron. Y vamos con la tercera y última verificación de esta cadena. ¿Era imposible cultivar algodón sin esclavos? Pues los hechos dicen que no. Después de la guerra civil, con el trabajo libre, la producción de algodón no solo se recuperó, sino que lo hizo bastante rápido. Ok, dejemos un poco el contexto histórico y metámonos de lleno en la economía, en los números. La pregunta del millón: ¿era la esclavitud realmente el negocio tan redondo que siempre se ha pensado? Para entender lo que sigue, necesitamos tener claro un concepto económico clave: la capitalización. Suena complicado, pero es simple. Es cuando el valor de las ganancias futuras de algo ya está incluido en su precio de hoy. Y esto nos lleva a un punto clave. La fuente argumenta que como se esperaba que una persona esclavizada fuera muy productiva, su precio de compra era altísimo. Ese precio ya capitalizaba todo el valor del trabajo que se le iba a extraer.
Esto significa que para el comprador no había ganancias extraordinarias o inesperadas. El costo inicial era enorme. Fíjense, aquí tenemos el corazón del debate. Por un lado, la escuela del rey algodón dice que la productividad aumentaba por la tortura y el abuso extremo, pero por otro lado, historiadores económicos como Olmsted y Roth encontraron otra cosa. El verdadero motor del cambio fueron nuevas variedades de la planta de algodón mucho más productivas. El precio de una persona esclavizada subía porque las nuevas semillas que plantaba generaban mucha más riqueza. Entonces, la pregunta es obvia. Si la explotación no fue el motor principal que generó toda esta riqueza moderna, ¿qué fue? Bueno, la fuente nos presenta una tesis alternativa. La fuente sostiene que el verdadero motor fue algo que llama innovismo. ¿Y qué es eso? Pues es una nueva mentalidad, una nueva cultura de mejora constante, de ingenio humano puesto a prueba en el mercado. Básicamente, la explosión de ideas y de innovación. Y aquí viene una idea que puede sonar chocante. Este nuevo pensamiento liberal, que según la fuente creó tanta riqueza, fue también el que dio las herramientas morales y económicas para acabar con la esclavitud. Es decir, la idea de la dignidad y la libertad del individuo no se quedó solo en los negocios, sino que se extendió a los derechos humanos fundamentales. Y para reforzar este punto, la fuente nos da ejemplos, figuras clave del movimiento para abolir la esclavitud, que curiosamente venían de ese mismo mundo capitalista que a menudo se señala como el culpable. Esto nos muestra que la historia es mucho más compleja de lo que parece, ¿no? Y cerramos este análisis con una pregunta que va al fondo de todo. Al final del día, ¿cuál es el verdadero motor del progreso humano? ¿Es la explotación, sacarle provecho a otros por la fuerza? ¿O es la ingenuidad, la libertad para crear, para inventar? Es una pregunta que, creo, nos deja a todos pensando.